El día de hoy analizaré a Sócrates desde el punto de vista del estoicismo. A lo que voy es que Sócrates fue la fuente de inspiración de Zenón de Sitio. Zenón de Sitio se inspiró en Sócrates para desarrollar el estoicismo, a partir de lo que él creía que eran las mayores virtudes de Sócrates. Vale, aquí no sé qué pasó, pero se me olvidó contar el origen del estoicismo. Recordemos que Zenón de Sitio era un comerciante que lo perdió todo en su embarcación mientras estaba por el Mediterráneo. ¿Y qué sucede? Viviendo en plena pobreza en Atenas, una vez que lo había perdido todo, se dirige a una librería y se encuentra con la versión de Sócrates de Jenofonte. Fascinado con el libro, le pregunta al librero ¿dónde puedo conseguir un hombre como él? Y el librero le señala a Crates de Tebas. Y Crates de Tebas era el discípulo de Diógenes de Sinope. Diógenes de Sinope, el fundador del cinismo, que también se inspiró en Sócrates, tal esto y aquello, y bueno, ya ahí se ve la importancia de Sócrates en todo lo que es el estoicismo, pero bueno, sigamos. Entonces, si tú quieres analizar quién es el estoico ideal, al final es Sócrates, que sí, que es anterior y que las filosofías helenísticas derivan de Sócrates, sí, pero es imposible estudiar el estoicismo si no entiendes a Sócrates. De hecho, si tú realmente lees los escritos de los estoicos, sea Marco Aurelio, sea Epicteto, sea Séneca o Musonio Rufo o quien tú quieras, todos, absolutamente todos mencionan a Sócrates. Y es por eso que estoy haciendo este video de hoy, para analizarlo desde el punto de vista estoico y entiendan de dónde viene la mayoría de las cosas. Para empezar, Sócrates era un carajo bien feo, pero bien feo, y nunca se preocupó por su aspecto, la verdad. De hecho, andaba con ropas feas todo el tiempo y andaba descalzo. De hecho, se fue descalzo a la guerra y en ningún momento le importó, y eso que le tocó pisar nieve y demás. Que por cierto, ahorita que lo pienso no me he dado cuenta, pero tengo el zapato todo destruido. Pero bueno, coincidencia. Y bueno, aparte de lo feo, era una persona... ¿Sabes cuando te llegan todo tipo de coches y bueno, aparte de lo feo, era una persona ordinaria, era una persona que hablaba con todo tipo de personas, ya sea su clase social, le daba igual, hablaba con todo el mundo en ese sentido. Cosa que en la época no estaba bien visto y en verdad hoy en día tampoco, pero bueno. Después tenía un cuerpo saludable, pero también era bebedor. Eso sí, nunca se le vio alcoholizado ni nada por el estilo. Es que al final, ante cada una de esas cosas superficiales, Sócrates era completamente indiferente ante su entorno. Después, Sócrates, a diferencia de los demás, en ningún momento cobró por sus enseñanzas, pero en ningún momento. Que sí, que en cierta forma estuvo mendigando toda su vida, sí, pero vivió de acuerdo a sus principios y no le cobró a nadie ni un solo duro. Ese es el tipo de cosas que en verdad se deberían hablar de Sócrates y del estoicismo, del hecho de dar una educación gratuita, que en cierta forma fue lo mismo que hizo Musonio Rufo, que después fue lo mismo que hizo Epicteto y fue lo mismo que hizo Zenón de Sitio y cada uno de los estoicos. En verdad, los estoicos en ningún momento cobraron por sus enseñanzas. Creo que eso es algo del siglo XXI, de los supuestos estoicos modernos que tienen los últimos secretos del estoicismo, pero bueno. Después, la filosofía de Sócrates era una enseñanza que se daba en las calles. No era que se daba en un liceo como Platón o se daba en la academia como Aristóteles o en un jardín. No, y tampoco era que daba clases por Zoom ni nada de eso. Era una filosofía de las calles. Bueno, como tal no enseñó nada. Él simplemente estaba en la calle preguntándole a diferentes personas y basado en su filosofía, él solo sé que no sé nada y de irle preguntando a cada una de las personas fue que fue desarrollando en cierta forma su forma de ser, su filosofía de vida, pero es algo que nació en las calles, no fue algo que nació en una institución en particular, que de hecho al final los estoicos, el estoicismo es una filosofía de las calles. La estoa era el pórtico de Atenas porque Zenón de Sitio cuando hablaba en las calles. Y quizás por eso vemos ese sentido de ciudadanía tan marcado de Sócrates. Al final, él amaba Atenas. Y hay que entender que para la época Atenas era como la gran metrópolis en ese sentido. Y su filosofía estaba ligada a la ciudad. El poder hablar con diferentes tipos de personas, el interactuar, el multiculturalismo. Y al final es eso. En ese sentido se refleja el sentido de ciudadanía de los estoicos. Y quizás por ese multiculturalismo precisamente fue que Sócrates nunca abandonó la ciudad. A pesar de que lo amenazaron millones de veces de que se fuera, a pesar de que hubieron pestes en Atenas, no, él siempre se quedó ahí en las calles, nunca lo abandonó. El único momento que lo abandonó fue para irse a la guerra, porque Sócrates participó en las guerras del Peloponeso, y ahí también se ve un poco ese sentido del deber del estoico,
Que de hecho, al final lo cierto es que Sócrates prefirió morir antes de abandonar su ciudad. Vale, esta es la parte donde hago así y me verán otra vez en mi casa. Y así como los estoicos no cobraron por sus enseñanzas, tampoco escribieron nada. A ver, la mayoría de los estoicos no escribieron nada como Sócrates. Epicteto no escribió nada. Musonio Rufo no escribió nada. Marco Aurelio realmente no escribió nada. Lo que es que las meditaciones de Marco Aurelio son su diario personal, pero nunca pensó en publicar nada. Era algo para él. Después sí que es verdad, Séneca sí que escribió, Zenón de Sitio también, Crisipo también. Pero si colocamos en una balanza a cada uno de los estoicos, fueron más los que no escribieron que los que sí escribieron. Al final los estoicos fueron personas de acción que vivieron su filosofía en la práctica, que posiblemente ese haya sido el mayor legado de Sócrates. Sócrates murió en función de sus ideales. De hecho, prefirió morir antes de irse de Atenas o de retractarse de cada una de sus ideas. De hecho, yo creo que al final el mayor legado de Sócrates que le ha dejado a la humanidad y a los estoicos fue su misma muerte, el morir de acuerdo a sus ideales. De hecho, si analizamos la historia, su muerte sirvió de inspiración para muchos de los estoicos. Catón, horas antes de quitarse la vida, estaba leyendo la Apología de Sócrates. Después, la misma muerte de Catón sirvió de inspiración para Séneca. Y si analizas cada uno de los diálogos de los estoicos, cada vez que mencionan la muerte, siempre mencionan a Sócrates. Al final, Sócrates fue quien mejor la definió. Es simplemente algo que no sabemos. No sabemos si es un verdadero bien o un verdadero mal. Y como no sabemos, no tenemos por qué preocuparnos. Y contrario a lo que pensaba la mayoría, él de hecho decía que incluso ese es buen momento para él para morir. Y lo más interesante fue la tranquilidad con la que murió. Cogió de la cicuta, bebió de ella y se despidió de todos tan tranquilamente como si nada hubiera pasado. Punto y final. Esas son las cosas que en verdad... Ese es el tipo de anécdotas que deberíamos recordar. En vez de comprarte un medallón y que, oh, memento mori, o escribirte en el brazo memento mori y describir lo estoico que eres. No, yo creo que se debería recordar esas anécdotas y ya está. Y alguien que lo tenía bien claro era Sócrates. Él dice: pero ya es tiempo de que nos larguemos de aquí, vosotros para vivir, yo para morir. Entre ustedes y yo, ¿quién se lleva la mejor parte? Eso solo lo sabe Dios. Que de hecho yo creo que a nivel personal leerlo me pareció bastante interesante. De hecho me negaba a leerlo porque bueno, en el colegio, ¿sabes? Como que calienta en la cabeza con ese tipo de cosas. Y después cuando lo leí fue como, wow, esta persona es mucho más interesante de lo que me esperaba.